En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar siempre rezando a San Juan Pablo II, que nos está acompañando en esta charla. Vamos a ver el primer artículo que vamos a ver hoy, el artículo 7. Que dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Dice Santo Tomás de Aquino que el juzgar es competencia del Rey y del Señor. Como Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios como Señor de todo lo creado, es claro que a Él le corresponde el juicio. Por eso confesamos en la profesión de fe católica que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, por esto, porque Jesucristo es Rey, Él mismo lo dijo a Pilato cuando está juzgando a Jesús, Jesús le dijo que Él es Rey. Y después porque es Señor. Podemos hacer tres consideraciones, dice Santo Tomás de Aquino, sobre este juicio. La primera, vamos a ver la forma del juicio. ¿Cómo es este juicio? ¿Como los otros? ¿Como el juicio que hacemos en el mundo? ¿O es distinto? La segunda, sobre lo que hay que temer de este juicio. Que tenemos que temer y si tenemos que temer de este juicio, ¿qué hay que temer? Y la tercera, ¿cómo hemos de prepararnos para este juicio? Claro, como los indagados que van al tribunal, bueno, se tiene que preparar, tiene que ir a buscar un abogado, presentar todas las cartas. También en este juicio divino tenemos que prepararnos. Y vamos a ver cómo tenemos que prepararnos. En cuanto a la forma del juicio, concurren tres factores. El primero, ¿quién es el juez? Segundo, ¿quiénes son los reos? Y el tercero, ¿qué se va a juzgar? Primera cosa, Cristo es el juez. Podemos entender por los muertos a los pecadores y por los vivos a los justos. Cuando nosotros decimos en el credo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué son los vivos? Los vivos son los justos y los vivos en cuanto a la gracia. Y muertos son los pecadores que son muertos en cuanto al pecado, con el pecado, ¿no? Bien, si lo hacemos al pie de la letra por los vivos, entendemos a los que entonces vivan y para los muertos, por los muertos a los que ya hayan fallecido. Pero Cristo es el juez no solo en cuanto a Dios, sino en cuanto a hombre. Y esto por tres razones. Primero, lo ven aquí en la pantalla. La primera razón, porque es necesario que los que van a ser juzgados vean al juez. Por eso Cristo es juez no solo como Dios, también como hombre, porque es necesario, como dice Santo Tomás de Aquino, que los que van a ser juzgados
tiene que ver el juez? Interesante. La divinidad es algo tan deleitable que nadie puede contemplarla sin experimentar gozo. Cuando nosotros vemos la divinidad, vamos a gozar. Queremos o no queremos, pero vamos a gozar. Por ese motivo, ningún condenado podrá verla. Imagínese usted un pecador que tiene que ser juzgado, va a gozar, es un poquito, va contra el juicio. Por eso es necesario que se presente bajo forma humana, o sea, Cristo que se presente bajo forma humana, para que pueda ser visto por todos. Segundo, porque en cuanto hombre mereció este cometido, porque él mismo, en cuanto hombre, fue juzgado injustamente. Por este motivo Dios lo hizo juez del mundo. Es interesante, como Cristo fue juzgado de los hombres, de nosotros, como malhechores, como un condenado, pero injustamente es necesario que también Él tiene que juzgar. Y tercero, para desterrar la desesperación de entre los hombres, ya que van a ser juzgados por un hombre. Si fuese Dios solo el que juzgase, los hombres caerían en la desesperación. Y esto pasa también con la confesión. Porque imagínense ustedes si nosotras, todas, todo el mundo, todos los hombres, cada vez que van a la confesión para reconciliarse con Dios, en vez de encontrar a un sacerdote, se encuentran un ángel. La desesperación llega. Ya llega con el hecho de haber pecado. Pero verse a un ángel y no a un hombre es un poquito diferente. Hay una cuádruple diferencia entre los que van a ser juzgados, como dice San Gregorio, ya que estos pueden ser buenos o malos. Entonces, ahora vimos el juez, que Cristo, vimos que tiene que ser hombre necesariamente por todos los motivos que decimos. Ahora vamos a ver quién tiene que ser juzgados, o sea, los hombres. Pero ¿cómo lo podemos dividir? Entonces, San Gregorio dice que podemos dividirlos en buenos y malos. De entre los malos, algunos serán condenados, pero no juzgados, como los infieles, cuyas acciones no serán sometidas a juicio. Porque dice la Escritura, el que no crea ya está condenado. Otros, entre los malos, serán condenados y juzgados, los dos. Como los fieles, aquí se habla de fieles, no de infieles, como los fieles que murieron en pecado mortal. A ver, ya estamos conociendo un poquito más cómo va a ser después de la muerte. Si yo obro mal y no creo en Cristo, yo me condeno. Yo mismo, no hace falta que me condene a alguien más. Ya. Pero si yo creo, a mi manera, no creo, pero vivo en el pecado mortal y no quiero la penitencia, no quiero confesarme, no quiero nada, pero creo, ahí voy a ser juzgado por la justicia de Dios y condenado. Bueno, los que viven en pecado mortal no se les excluye del juicio por la fe que tuvieron, a lo demás de la justicia de Dios. ¿No? Tuvieron fe, pero vivieron en pecado mortal. Vamos a ver de entre los buenos que están. De entre los buenos, algunos se salvarán sin juicio, lo mismo pasa por aquí, como los malos, ¿no? Entonces, algunos se salvarán sin juicio, como los pobres de espíritu a causa de Dios.
los pobres de espíritu. Y esto, Santo Tomás de Aquino no inventa nada de distinto, y Catecismo de la Iglesia Católica no dice nada de diverso da lo que dice Cristo. Una de las beatitud, no sé en español bien cómo se dice, bienaventuranza, una de las bienaventuranzas que dice Jesús es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Es más, dice Santo Tomás de Aquino, ellos juzgarán a los demás. O sea, los pobres de espíritu no solo no serán condenados ni juzgados, además serán ellos a juzgar los otros. Esto no se aplica solo a los discípulos. Eso es muy importante, la aclaración muy importante. No solo estamos hablando de discípulos, sino también a todos los pobres de espíritu. Si no fuera así, Pablo, San Pablo, apóstol, que trabajó más que los demás, y él lo dice en sus cartas, todo lo que sufrió, no se encontraría entre ellos. Por eso hemos de aplicar esta también a todos los seguidores de los apóstoles y a los varones apostólicos. También otros tipos de buenos que encontramos son ellos que se salvarán y serán juzgados, como los que mueren en gracia. Los que mueren en gracia. O sea, yo que soy monja, yo vivo en gracia, por gracia de Dios. O sea, voy a la iglesia, participo a la Santa Misa todos los días, porque nosotros somos obligados todos los días, ¿eh? Ustedes solo el domingo, pero no vivo en pecado mortal, estoy viviendo en gracia. Yo si muero, voy a ser juzgada. No porque soy monja o tengo el hábito más lindo que los otros, voy a llegar rápidamente al paraíso. No, tengo que ser juzgada. Pero si tengo el espíritu puro, pobre, ahí sí que voy a ser salvada sin ser juzgada. Pues los hombres que mueren en gracia habían muerto en gracia, aunque en algo hubiesen faltado en sus ocupaciones temporales. Y estos serán juzgados, pero también serán salvados. Serán juzgados sobre todas sus acciones, todas, buenas y malas, incluso de las palabras indiferentes y de los pensamientos. Aquí podemos decir, pero qué exagerados, ¿no? Qué exagerado que es Dios. Nosotros somos hombres, pero es que pensamos muchas veces, pensamos mal, y que cuántas cosas, pensamientos diferentes, palabras indiferentes, dijan. Pero es así, es una justicia, porque para llegar a ser santos y para entrar en las bodas del cielo tenemos que estar limpios, limpios, limpios. Y claro, es así. Esa es la hermosura de nuestra fe. Porque a lo demás que puedo tener un pensamiento así, ¿no? Indiferente o malo, o una palabra indiferente, pero Dios es misericordioso. Nos juzga, pero nos salva también. Y siempre tienen presente la misericordia de Dios. Dios es bondad y amor. No quiere que nosotros nos condenamos. Eso no lo quiere. Este juicio ha de ser temido, ¿no? Entonces veímos el juez, veímos quién tiene que ser juzgados, y ahora vamos a ver el temor del juicio. ¿De qué temor estamos hablando? Este juicio ha de ser temido por 4 razones. Primero, por la sabiduría del juez. Todo se sabe. El juez sabe todo, pensamientos, palabras y obras.
también conoce nuestras palabras y nuestros pensamientos, aunque sea que nosotros no lo decimos, pero ya lo conoce. Y aquí hablo especialmente de palabras, o sea, Santo Tomás de Aquino, de palabras y pensamientos que voluntariamente yo quiero tener, ¿sí? No de distracciones. Esta no viene de mí misma. Estoy hablando de, a ver, pasa algo, no me viene un ejemplo, pero sí, un pensamiento que a mí, que yo quiero tener. A ver, pasa una persona y yo quiero, la estoy juzgando dentro de mí, la estoy murmurando, digo, pero mira cómo está mal vestida. Después de este pensamiento, yo no hago un acto de contrición, porque ¿quién soy yo para decir que ella está mal vestida? Espero que se entienda, ¿no? Lo que quiero yo pensar, y no me arrepiento que le he así. Allí habrá testigos infalibles en el juicio, habrá testigos infalibles. Esto es la propia conciencia del hombre. Tenemos el juez, Jesucristo, que conoce todo, que está ahí presente. Estamos nosotros, buenos, malos, que tenemos que ser juzgados. ¿Y quién está presente como testigos? La propia conciencia del hombre, la conciencia de cada uno. Segundo, por eso que tenemos que tener temor, perdón, el primer punto es por la sabiduría del juez. Segundo, por el poder del juez, porque por sí mismo es omnipotente. También es omnipotente en otras cosas. Tercer lugar, ¿por qué tengo que tener temor del juicio? A causa de la inflexible justicia del juez. Ahora estamos en tiempo de misericordia, los que estamos viviendo aquí en la tierra, pero el tiempo venidero será solo de justicia. Por esta razón, ahora estamos en nuestros tiempos, pero entonces será solo, pero entonces será solo tiempo de Dios. Aquí tenemos la misericordia. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el cielo. No podemos ver los invisibles, no podemos ver a Dios, no podemos ver los ángeles, no podemos conocer todos los misterios de Dios. Pero cuando llegamos al cielo, ahí sí ya se acaba la misericordia. Ahí tiene que empezar a juzgar. Pero ahora tenemos tiempo de misericordia todavía. Después, cuarto lugar, ¿por qué tengo que tener temor del juicio? Por la ira del juez. Para los justos se presentará de una manera Dios, porque es dulce y deleitable. Si se presenta un hombre que fue justo, vivió en gracia, de pobre de espíritu, bueno, Dios se presenta como dulce y deleitable. En cambio, para los malvados se presentará cruel y lleno de ira. ¿Por qué? Porque lo ofendieron y porque no lo amaron. Él amó hasta el extremo y los hombres no lo amaron. Los malvados no lo amaron. Entonces, por eso que van a ver la ira de Dios. Es una ira de un Dios que amó. Imagina usted cuando usted aman y alguien lo traiciona, ¿no? Van a tener ira, justamente porque me traicionó y me hizo del mal. ¿Por qué tengo ira? Porque yo lo amé. Si no lo amaba, a mí no me importa si me está traicionando o no. Bueno, no me importa porque no me afecta, no lo amé. Bueno, esta ira de Dios no es signo de un trastorno espiritual en Dios, pero el efecto de la ira no es otro que el castigo infligido al pecador, que es eterno.
Contra este temor debemos tener 4 remedios. Y lo van a venir a ver aquí en la pantalla, al lado derecho. ¿Cuáles son esos remedios? El primero, obrar rectamente. El segundo, la confesión y la penitencia por los pecados cometidos, en la cual se deben dar 3 condiciones que expían el castigo eterno. O sea, el dolor en el examen, la vergüenza en la confesión y rigor en la penitencia. El tercer remedio, la limosna, que todo lo limpia, como dice la Escritura. El cuarto es la caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, porque el amor cubre la multitud de los pecados, como se dice en la primera carta de San Pedro y en el libro de los Proverbios. Y otro más, Cristo mismo dice a la pecadora que está ahí y llorando sus pecados, son perdonados todos los pecados que hiciste porque amaste mucho. Aunque sea que uno ama mal, pero amo mucho. Entonces el amor cubre todos los pecados. Entonces, ahora conocemos los temores, el temor que tenemos que tener en el juicio. Bueno, si conocemos el temor, por los motivos del temor, conocimos al juez como es, tenemos también los remedios todavía. Hasta que estamos aquí en la tierra podemos obrar rectamente, según la doctrina católica, según lo que dice la Sagrada Escritura. Tenemos la confesión y la penitencia, donde queremos. Importante que existe un sacerdote en cualquier parroquia, en cualquier horario, ahí me puedo reconciliar con Dios y hacer el rigor en la penitencia. O sea, si me dan 3 Ave Marías, perdón, 3 Dios se salve, y como penitencia, la tengo que hacer. La limosna, hacer obra de caridad, en el sentido, veo un pobre, le doy una limosna, o un vaso de agua, o sea, tengo muchas cosas en casa de vestidos, de ropa, y bueno, lo voy a dar a los pobres, eso es una limosna. Y la caridad que es el amor. A ver, vamos adelante, vamos a ver el artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Como ya se dijo, lo hicimos la última vez, la palabra de Dios es el Hijo de Dios. Lo mismo que la palabra del hombre. Es una concepción de su entendimiento, ¿no? Eso lo vimos ya. La palabra de Dios se ha hecho carne en Cristo. Pero alguna vez el hombre tiene muerta su palabra. Esto es, alguien piensa lo que debe hacer, pero no tiene voluntad de hacerlo. ¿No? Yo tengo que hacer una tarea que me han pedido, pero bueno, que no la quiero hacer. O tengo que leer un libro. A ver, me viene este pensamiento, pero bueno, lo dejo ahí. Está muerta mi palabra. Al mismo modo como cuando el hombre cree, pero no acompaña la fe con buenas obras, que se dice que su fe está muerta, como se afirma en la carta de Santiago. Entonces, al mismo modo, si yo tengo fe, pero no hago obras correspondiente a mi fe es una fe muerta. Eso es sentido lo que dice Santiago en su carta. La palabra de Dios es algo vivo. Por esto, dice San Agustín en su libro sobre la Trinidad, la palabra que pretendemos dar a conocer es un conocimiento con amor. Eso lo dice San Agustín. Lo repito, la palabra que pretendemos dar a conocer es un conocimiento con amor. Así pues,
Lo mismo que la palabra de Dios es el Hijo de Dios, el amor de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Y el hombre posee el Espíritu Santo cuando ama a Dios. Hubo algunos que razonaron erróneamente sobre el Espíritu Santo y por eso tenemos que aclarar algunas cosas. Solo vi aviso que cada vez que en el creo nosotros decimos algunas cosas en el creo largo, ¿no? Que se lo conocen como el creo largo, se aclaran muchas cosas más. Porque algunos tuvieron en la historia, existieron en la historia algunos que habían dicho cosas erróneas arriba de un artículo de fe. Entonces, es necesario aclarar por nuestra fe y también por justicia, ¿no? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Primero, es que aunque haya otros espíritus, como los ángeles, y estos son siervos de Dios, pero el Espíritu Santo es Señor. Y la razón es porque hace amar a Dios y rechazar el amor al mundo. Entonces, la distinción que existe entre los ángeles y el Espíritu Santo no está en el hecho que son espíritus, está en el hecho que el Espíritu Santo es Señor. Hace parte de la divinidad, es divino, ¿sí? Y es la tercera persona de la Trinidad. Y como dice la doctrina de la Iglesia Católica, porque nos hace amar a Dios y rechazar al amor del mundo. La segunda aclaración es porque en esto consiste la vida del alma. El Espíritu Santo es el amor de Dios, entonces que da la vida al alma. En sí unión con Dios, pues Dios mismo es la vida del alma, lo mismo que el alma es la vida del cuerpo. El Espíritu Santo realiza esta unión con Dios, o sea, la unión entre el alma y Dios, por su amor, porque Él es el amor de Dios, por eso da vida. El tercero es que tiene la misma sustancia que el Padre y que el Hijo, o sea, es divino. Porque como el Hijo es la palabra del Padre, así el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y último, el Espíritu Santo no es criatura. Esta es otra distinción que podemos decir de entre los ángeles, ¿no? Los ángeles son criaturas. El Espíritu Santo no es criatura, no es persona de la Santísima Trinidad, es divino, es Dios. Entonces podemos dar adoración al Espíritu Santo porque lo estamos dando directamente a Dios. El último, es que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en cuanto a adoración. Del Espíritu Santo nos vienen multitud de frutos. Primero, nos purifica de todos los pecados. La razón de esto es porque corresponde al mismo reparar lo que ha construido. Interesante, ¿no? El Espíritu Santo dio la vida al alma, por eso que dice aquí lo que ha construido. Y como lo ha construido al alma, así le dio la vida, así tiene que limpiarla. El alma es creada por el Espíritu Santo, porque Dios lo hace todo por él, por amor. Pues Dios
amando su propia bondad, es causa de todo lo creado. Amando su propia bondad, es causa de todo lo creado. Luego, conviene que los corazones de los hombres, destruidos por el pecado, sean reparados por el Espíritu Santo. Y no es extraño que el Espíritu Santo limpie, ya que todos los pecados son perdonados por el amor. Lo dijimos antes, ¿no? El amor cubre la multitud de pecados. Bueno, el Espíritu Santo, que es la persona de Dios personificado en el amor, ¿no? En lo que es amor de Dios en persona. Una de las misiones es esta, limpiar el alma de todos los pecados. Segundo, ilumina el entendimiento, porque todo lo que sabemos, lo sabemos por el Espíritu Santo. Tercero, ayuda y en un cierto modo empuja a cumplir los mandamientos, pues nadie puede observar los mandamientos de Dios sin amarlo, sin el Espíritu Santo. Por eso que dice empuja, ¿no? Si nosotros amamos a Dios, queremos observar los mandamientos. El Espíritu Santo hace amar a Dios, por lo tanto ayuda. Cuarto, confirma la esperanza de la vida eterna. Nos confirma, nos da esperanza. Podemos tener esperanza con el Espíritu Santo. Esperanza en una vida eterna. Quinto, nos aconseja en las dudas y nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Eso es muy, muy importante. Nos aconseja. Entonces, cuando yo tengo una duda, cuando yo tengo cualquier pregunta, bueno, voy a invocar el Espíritu Santo. Invoco el Espíritu Santo y espero una respuesta. Y la da. El Espíritu Santo la da porque Él quiere que nosotros hacemos la voluntad de Dios, que es el secreto de la santidad, hacer la voluntad de Dios. Aunque sea que yo acabamos con el Espíritu Santo, pero es esa es la persona de la Trinidad también muy importante, que trabaja en silencio. Trabaja en silencio en los corazones. Próximo artículo. Artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. De la misma manera que en un hombre hay solo un alma y un cuerpo, y sin embargo sus miembros son distintos, así la Iglesia Católica es un solo cuerpo que tiene diversos miembros. El alma que da vida a este cuerpo es el Espíritu Santo. Por esto, después de creer en el Espíritu Santo, nosotros decimos en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces aquí, como yo tengo un cuerpo y un alma, solo yo, como ustedes, pero tengo la mano, tengo los pies, tengo la oreja, tengo los ojos, son varios miembros, pero que están unidos al cuerpo. Bueno, al mismo modo la Iglesia Católica. El alma de la Iglesia Católica es el Espíritu Santo. Por eso que todo lo que pasa, tenemos que creer, eso es un acto de fe, eso es por fe. Nosotros creemos que el Espíritu Santo mueve la Iglesia. Todo lo que pasa, bueno, mal, todo está en la providencia de Dios. Y las cosas malas, sí, para sacar los buenos. Porque también entre los miembros de la Iglesia Católica, claro que sí, que están algunos que son malos, que se comportan mal, y bueno, porque son todos hombres, pero todo está bajo la guía del Espíritu Santo. Acerca de esto debemos saber que iglesia, la palabra iglesia significa lo mismo que congregación.
Luego, Santa Iglesia significa lo mismo que congregación de los fieles, y todo cristiano es miembro de esta iglesia. Esta iglesia santa tiene 4 propiedades. ¿Cuáles son? Que es una, que es santa, que es católica y que es fuerte e inconmovible. En cuanto a lo primero, hay que saber que, aunque distintos herejes crearon diversas sectas, estas no han pertenecido a la iglesia, porque están divididos entre sí, y la iglesia en vez es una. La razón de ser de la unidad de la iglesia se basa en 3 cosas. Primero, en la unidad de la fe, pues todos los cristianos que pertenecen al cuerpo de la iglesia creen en lo mismo. Yo no puedo pertenecer a la iglesia si no creo al Papa. O no puedo pertenecer a la iglesia católica, ¿sí? Y si no creo en la Virgen María. Ah, pero mira, yo creo en Cristo, pero a la Virgen María no creo. Y bueno, es que no es cristiano católico. Como 1 más 1 hace 2, y es igual. O no creo en los ángeles, no, mejor que los ángeles no están tan comprometidos, pero no creo en el infierno. A ver, hijo mío, pero la iglesia, la nuestra tradición, la nuestra iglesia, Cristo mismo nos ha enseñado a creer en el infierno, se reveló el infierno. Bueno, no hace parte de la iglesia católica esto. Segundo, por participar en la misma esperanza, porque todos están firmes en la misma esperanza de llegar a la vida eterna. Entonces, la razón de la unidad de la iglesia, ¿en qué se basa? La primera, en la unidad de la fe. Todos nosotros creemos en la misma fe, en el mismo credo, ¿vale? El segundo, por participar en la misma esperanza. Todos nosotros esperamos en una vida eterna. Tercero, por la unidad de la caridad, porque todos están entrelazados en el amor de Dios y unos con otros por el amor mutuo. Si es verdadero, este amor se manifiesta cuando los miembros cuidan unos de otros con solicitud y comparten mutuamente los mismos sentimientos. Aquí me viene de pensar a la parábola de buen samaritano. Y claro, si yo veo una persona en el piso, que mi hermano, ¿no? un hombre como mí, que está en el piso, que está mal, está en la calle, que quiere ayuda, y bueno, si no lo ayudo, eso no es caridad. Yo no hago parte de la iglesia. Porque cada uno debe servir al prójimo conforme a la gracia que Dios le ha dado. Por esto nadie tiene por qué despreciar ni sufrir de ser arrojado y expulsado de esta iglesia, ya que no hay más que una iglesia donde todos encuentran la salvación. Y fuera de ella, fuera de la iglesia católica, nadie se puede salvar. Yo sé que esto es un tema que me pueden perseguir, condenar y ponerme en cárcel porque estoy diciendo para algunos una herejía, pero no es una herejía, esa es la verdad. Esa es la verdad, que todos los pecadores perciben cada vez que se alejan de Dios y que lloran los pecados. ¿Un ratito? Y entonces es así. Cada vez que los pecadores pecan y lloran por los pecados, y pasa lo mismo, ¿no? Saben que se están perdiendo. Sobre la segunda propiedad,
o sea, que la iglesia es santa, hay que notar que existe otra congregación, pero de malvados. Pero esta asamblea es mala. En cambio, la iglesia es santa. Los fieles de esta iglesia se santifican de estas cuatro maneras. La primera, porque así como una iglesia es materialmente lavada cuando es consagrada, así los fieles de la Iglesia Católica son lavados en la sangre de Cristo. Segunda, por la unción, porque de la misma manera que una iglesia es ungida, se unge a los fieles con una unción espiritual, para que sean santificados. De otro modo no serían cristianos, ya que Cristo significa ungido. Y esta unción es la gracia del Espíritu Santo. La cuarta, por la invocación de Dios. Por tanto, debemos tener gran cuidado de no manchar por el pecado nuestra alma, después de haber sido santificada, ya que es templo de Dios. Tener siempre cuidado a no pecar sabiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nosotros vive la misma Trinidad. Entonces, siempre tener cuidado. Y si me equivoqué, si pasa algo, yo estoy pecando, bueno, siempre ir a la confesión. Siempre pedir perdón. Y Dios perdona. ¿Por qué? Por la primera imagen que usted ve ahí. Está la cruz manchada de sangre y la corona de espinas. Por esta misma sangre, que es signo del amor de Dios. Sobre la tercera propiedad, o sea que la iglesia es universal, hay que saber que la iglesia es católica. Esto significa universal. Primero, con respecto al lugar, porque está extendida por todo el mundo. Ahora bien, esta iglesia consta de 3 partes. Una en la tierra, la que ven en la imagen principal, ¿no? La iglesia que tenemos en la tierra. Otra en el cielo, que sería la imagen a la izquierda, y otra en el purgatorio. También los fieles que están sufriendo las purificaciones en el purgatorio, ellos hacen parte de la iglesia universal. Son nuestros hermanos. Segundo, es universal en cuanto a la condición humana, porque en ella no se rechaza a nadie, ni señor, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, ni niño. Nadie se rechaza. Tercero, es universal en cuanto al tiempo. La iglesia, de hecho, durará hasta el fin del mundo. Sobre la cuarta propiedad, o sea que la iglesia es inconmovible, hay que saber que la iglesia es fuerte e inconmovible. En primer lugar, de una cosa se dice que es inconmovible si tiene cimientos, como la casa, ¿no? Si no, no es fuerte, no es inconmovible, la casa se destruye. Pero el cimiento principal de la iglesia es Cristo. El cimiento secundario está formado por los apóstoles y su doctrina, y también es firme. Por esto se dice, nosotros decimos en el credo, que la iglesia es apostólica, y el vértice es San Pedro, porque como vean aquí en la imagen, Cristo da las llaves de la iglesia a San Pedro. Están presentes los otros apóstoles, pero ahí la llave, el vértice es San Pedro.
En segundo lugar, se nota la firmeza de una casa. Se nota la firmeza de una casa si no se destruye cuando es sacudida. La iglesia jamás podrá ser destruida ni por los perseguidores, y los que eran combatidos por ella sucumbían, ni por los errores. Pues cuantos más errores aparecieron, tanto más se manifestó la verdad. O sea, podemos tener muchos que hablan, que dicen errores arriba de la iglesia, pero de estos errores se van sacando verdades, ¿no? Como siempre es así. Dios da un mal, trae un bien. Ni por las tentaciones del demonio, de los demonios, todos los demonios que quieren destruir la iglesia. Pues la iglesia es como una torre alta, en que se refugian todos los que luchan contra el diablo. Entonces, como la torre antes estaba construida para no ser destruida, estaba hecha para proteger, estaba hecha muy bien. Así es la iglesia, igual. Entonces el diablo, aunque sea, que dice Santo Tomás de Aquino, de hecho las tentaciones, o sea, sí tenemos tentaciones, pero no la pueden destruir. Y si nosotros queremos refugiarnos, tenemos que ir en la iglesia, adentro de la iglesia, que es nuestra madre. Y principalmente por eso el diablo trata de destruirla. ¿Por qué? Porque nosotros fieles nos vamos a refugiarnos en ella. Entonces, da buen soldado, aunque sea que malo, pero ese es un soldado, el diablo es un soldado que quiere destruir la parte más importante, o sea, la torre, o sea, la iglesia. Pero no podrá, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto lo podemos encontrar en Mateo 16:18. Eso significa como si dijera, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Sí, hacen lucha, claro. Estaría tonto el diablo a no hacer nada, ¿no? Quedarse ahí esperando que alguien se condena solo. No, él trabaja. Claro que trabaja. Más gente lleva consigo y más gloria da a sí mismo, ¿no? Porque por haber condenado, por haber destruido almas, ¿no? Por todo esto, solamente en la iglesia de Pedro, en la que entró toda Italia cuando los discípulos fueron enviados a predicar, permaneció siempre firme en la fe. La Italia después se difundió en todo el mundo. Y cuando en otras partes o no hay nada de fe, o está mezclada con multitud de errores, la iglesia de Pedro se mantiene firme en ella y está limpia de errores. Y eso, si ustedes ven un poquito de la historia, es siempre así. Aunque sea que tuvieron muchísimos problemas, muchísimos errores y muchísimos herejes. Vale, pero la iglesia son 2021 años que está firme, firme. Y la doctrina no cambió. El credo no cambió, fue lo mismo. Se iba poniendo alguna cosa más sin dejarse de la doctrina que los apóstoles, los mismos, las mismas personas que siguieron a Cristo, no transmitieron. Artículo 10. Creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. De la misma manera que en un cuerpo natural, lo que hace un miembro redunda en beneficio de todo el cuerpo, lo mismo ocurre en el cuerpo espiritual, es decir, la iglesia. Y como todos los fieles forman un solo cuerpo,
los bienes de unos se comunican a los otros. Por eso tenemos que creer, entre otras cosas, lo que transmitieron los apóstoles, que existe en la iglesia una comunión de bienes, como se hace en el matrimonio, ¿no? Aparte, el matrimonio puede elegir, pero en la iglesia los bienes de uno y también los bienes de otro. Yo puedo rezar por una persona. Yo puedo ofrecer un sacrificio y salvar a una persona, aunque sea que yo no lo sepa, pero lo puedo hacer. Por lo que decimos, creo en la comunión de los santos. Entre todos los miembros, el principal es Cristo, que es la cabeza. Luego, el bien supremo, que es Cristo, se comunica a todos los cristianos. Lo mismo que la energía de la cabeza se comunica a todos los miembros. Esta comunicación se realiza a través de los sacramentos de la Iglesia, en los cuales actúa la fuerza de la pasión de Cristo, que obra comunicándonos la gracia para el perdón de los pecados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos Cristo como cabeza, ¿vale? Está lleno de la gracia de Dios, lleno. Esta gracia capital, se llama, quiere transmitirla a nosotros. No se la quiere quedarse para Él. Para transmitirla, pero, ¿qué hay que hacer? Inventó los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación y todos los otros. Pero, ¿cuál es el hilo que lleva esta energía, ¿no? Bueno, energía, sin confundir nada con cosas particulares, pero esta gracia, decimos así como se tiene que llamar. ¿Cuál es el hilo que conduce en la cabeza con nosotros y para transportar esta gracia? La pasión de Cristo. Por mérito de la pasión de Cristo, nosotros tenemos la gracia con los sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia son 7. El primero, el bautismo, que es una regeneración espiritual. Ay, perdón. Así como no puede haber vida material si el hombre no nace cabalmente, tampoco puede haber vida espiritual o vida de gracia si el hombre no renace espiritualmente. Y este renacer se realiza en el bautismo. Es importante. Ahora estamos acostumbrados a escuchar mamás o familias que dicen, no, mi hijo que espere, que lo piensa él si quiere ser bautizado. No quiero exagerar, perdóname si estoy exagerando, pero para mí, en mi pensamiento, parece que lo estoy matando a mi hijo porque le di la vida, dándole la vida, ¿no? Materialmente, pero le estoy matando el alma. No le voy a dar el bautismo, que es una regeneración espiritual. O sea, se va a limpiar, es otra persona. Tiene, que si se muere en el momento del bautismo, va directamente al cielo. Es interesante, ¿no? Es muy importante. Y como el hombre no nace más que una vez, asimismo no es bautizado más que una vez. Por esto los padres de la Iglesia añadieron, reconocemos un solo bautismo. La fuerza del bautismo consiste en que limpia de todos los pecados, en cuanto a la culpa y en cuanto al castigo. Por este motivo, a los bautizados no se les impone ninguna penitencia, por muy pecadores que hubieran sido. Y si muriesen nada más recibir el bautismo, irán directamente a la vida eterna. Por esta razón, aunque solo a los sacerdotes les corresponde bautizar por razón de su ministerio, en caso de necesidad, cualquier cristiano puede administrar ese sacramento, observando la fórmula del bautismo, que es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y teniendo agua, si no el sacramento no tiene valor. Ese sacramento adquiere su fuerza de la pasión de Cristo.
Por esta razón, lo mismo que Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, se hacen 3 inmersiones en el agua, o inmersiones o 3 veces que se ponga agua arriba de la cabeza del niño. Tiene un significado específico. El segundo sacramento es la confirmación, porque lo mismo que los que nacen materialmente necesitan fuerza para actuar, los renacidos espiritualmente necesitan la fuerza del Espíritu Santo. Por esta razón, después de la ascensión de Cristo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo para ser fuertes. Esta fuerza se comunica en el sacramento de la confirmación. Por esto, todos los que tienen niños a su cargo deben procurar que se les confirme, porque con ese sacramento se les confiere una gracia que no se puede medir. Interesante. Eso lo dice todo Santo Tomás de aquí. Y tengo que tener fuerza. Después que yo renací espiritualmente, tengo que tener fuerza en el Espíritu Santo. Fíjense ustedes cuántas cosas nos dio nuestro Padre Eterno, nuestro Dios. Cuántas cosas. Y es increíble, ¿no? Para salvarnos. Y si muriesen, mayor gloria recibiría el confirmado que el que no ha recibido este sacramento, porque el confirmado recibió más gracia. El tercer sacramento es la Eucaristía. Lo mismo que en la vida material, después de que ha nacido el hombre y recibido fuerza, éste necesita comida, necesita comer para conservarse y alimentarse. En la vida espiritual es igual. Después de recibir la fuerza necesaria, necesita el alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo. El cuarto sacramento es la penitencia. En la vida corporal sucede a veces que alguien cae enfermo y si no se le administran medicinas, acaba muriendo. También en la vida espiritual se puede enfermar por el pecado y es necesaria la medicina para recuperar la salud. Esta medicina es la gracia que se comunica en el sacramento de la penitencia. En la penitencia se deben dar 3 condiciones. Para retomar el gas. Perdón, está alguien que tiene el micro prendido. ¿O se lo pueden apagar, por favor? Gracias. Repito, en la penitencia se deben dar 3 condiciones. La primera, la contrición, que es dolor por el pecado con propósito de enmienda. Confesión, que integra la confesión íntegra de los pecados, y satisfacción, que se realiza por medio de las buenas obras. El quinto sacramento es el de la extrema unción. En esta vida hay muchos obstáculos que impiden al hombre conseguir íntegramente la perfecta expiación de los pecados. Y como nadie puede poseer la vida eterna si no ha expiado bien sus pecados, fue necesario un sacramento mediante el cual el hombre fuera purificado de lo mismo, liberado de su enfermedad y se preparase para entrar en el reino de los cielos. Cosa más hermosa, ¿no? Y que no puede existir cosa más hermosa. Un sacramento que ayuda a un hombre, una mujer que no se ha podido confesar y pasó mal su vida, y bueno, con mucha bondad de Dios, con infinita bondad de Dios, con un sacramento, se lo lleva al cielo. Y ese es el sacramento de la unción de los enfermos. Si no siempre consigue la salud del cuerpo, es seguramente porque seguir viviendo no conviene a la salvación del alma. A veces pasa esto, que después de la extrema unción, los enfermos se ponen bien, están bien, ¿no? Y a veces pasa al revés. Pero eso todo hace parte de la providencia de Dios.
Así queda claro que por los 5 sacramentos, ya dicho, se logra una vida perfecta. Pero lo mismo que fue necesario que hubiese unos sacramentos que proporcionasen una gracia especial a determinados servicios de la Iglesia. Fue necesario el sacramento del orden, cuya finalidad consiste en administrar estos mismos sacramentos. Sin sacerdotes nosotros no podemos tener bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción. No podíamos tener nada. Y no debemos fijarnos en la vida de los administradores si alguna vez se inclinan hacia el mal, sino en la virtud de Cristo, de la que recién su eficacia los sacramentos, de la que recién su eficacia los sacramentos que administran. Este sexto sacramento es el orden sacerdotales. Bueno, eso lo dice Santo Tomás de Aquino, ya en su época, que aunque sea que los administradores de los sacramentos, o sea, los sacerdotes, viven mal, nosotros no tenemos que fijarnos en la vida de ellos, más fijarnos en la, como lo dice San Agustín, en la virtud de Cristo, o sea, en la gracia que nos está dando Cristo por medio del sacramento. El sacramento vale lo mismo. El séptimo sacramento es el matrimonio, en el que los hombres, si viven honestamente, pueden salvarse y vivir apartados del pecado mortal. A veces los esposos incurren en pecado venial, siempre que no se dejen arrastrar fuera de los bienes del matrimonio, porque si salen fuera de estos bienes, caen en pecado mortal. Mediante estos 7 sacramentos logramos el perdón de los pecados. Por eso se añade en el artículo, creo en el perdón de los pecados. También por esto se dio a los apóstoles el poder de perdonar a los pecados de los pecadores. Y hay que creer que los ministros de la Iglesia, cuya potestad se les viene de los apóstoles y a estos de Cristo, tienen en la Iglesia el poder de atar y desatar y tienen plena potestad de perdonar los pecados. Pero la reciben gradualmente, es decir, les viene del Papa y los obispos. También debemos saber que no solo se nos comunica la fuerza de la pasión de Cristo, sino también los méritos de su vida. Y también se comunica a los que viven en el amor todo lo bueno que hicieron todos los santos. O sea, nosotros recibimos también los méritos de Cristo, de su vida, y los méritos de los santos por la comunión de los bienes, ¿no? Porque todos son una misma cosa. Por esto, el que vive en la caridad participa de todo lo bueno que se hace en el mundo entero, pero participa más, especialmente aquel por quien se ofrece alguna obra en particular. Uno puede, en efecto, satisfacer por otro, como en el caso de muchas congregaciones que admiten a otros a participar de sus bienes espirituales. Por ejemplo, nosotras, en la familia religiosa del Verbo encarnado, de sacerdotes y hermanas, y tenemos una parte laica que se llaman los terciarios, ¿no? Que muchas congregaciones tienen, que son el tercer orden del Verbo encarnado. Son familias, son jóvenes, son laicos que viven según en nuestro carisma, viven en su casa, hacen su vida, pero reciben los méritos que recibe toda la congregación. Las gracias que reciben toda la congregación, todos los miembros de nuestra congregación, las reciben también los laicos. Y como los terceros franciscanos, pasa lo mismo. Y para entrar en esto es muy simple, o sea, durante una Santa Misa se lee un acto de una promesa, ¿no? Y nada más. De ahí uno se compromete a vivir santamente, ¿no? Según el nuestro carisma. Pero cuando uno muere, recibe
y también en vida y después de la muerte recibe los méritos de la congregación. Entonces no se presenta más como persona en particular, mas como miembro de una familia religiosa. Así pues, por esta comunión conseguimos dos cosas. Por una parte, que los méritos de Cristo se comuniquen a todos. Por otra, que también se puedan comunicar los bienes de los hombres entre sí. Entonces, los excomulgados, como están fuera de la iglesia, pierden parte de todos los bienes que se realizan, que es un daño mayor que la pérdida de cualquier bien material. Hay también otro peligro, como consta que por esto mismo se impiden las oraciones que obstaculizan al diablo para que pueda tentarnos. Cuando a algunos se le excluye de estas oraciones, el diablo puede con él fácilmente. O sea, si yo tengo obstáculos, si yo no puedo rezar por una persona que está tentada del diablo, el diablo sigue. Entonces, si yo puedo rezar por esta persona, bueno, yo puedo con la oración disminuir el poder de las tentaciones y ayudar a la persona que está sufriendo. Por eso, en la primitiva iglesia, cuando alguien era excomulgado, al momento era atormentado corporalmente por el diablo. Claro, porque tenía campo de batalla libre el diablo. Bueno, está fuera de la iglesia, a ver, ahora eres mío. Bueno, finalmente podemos concluir y como siempre concluimos este momento de profundización de nuestra fe cristiana pidiendo a la Inmaculada Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, Madre del Verbo encarnado, que nos haga crecer en el conocimiento de la doctrina cristiana y en el amor por Cristo Jesús, Verbo encarnado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.